Muy buenas noches para todos los somatonianos en este día de hoy, ya hoy sábado 9 de diciembre del año 2023. Casi ya terminando nuestro año. Ayer llegué de New York, estuve en Albany, ahí estuve con la nieve, pues desenvolviendo el mundo espiritual. La pasé espectacular en aquella ciudad donde me siento muy contento con todas estas personas que de cierta forma, pues me atendieron, tuve mucho trabajo, hice muchas misas, consulté muchas personas, fue unos días espectaculares, lleno de trabajo, pero siempre con el vigor, haciendo todo, siempre la caridad, haciendo el bien, ayudando a todos los necesitados. Y todavía cuando me iba me dijeron, no, usted vuelve de nuevo aquí a New York. Es decir, que las personas se quedaron muy contentas, muy entusiasmadas. Y pronto volveré pues nuevamente a New York, si Dios quiere. El año que viene pues iré a New York, a Albany nuevamente, para desenvolver el mundo espiritual, cómo va. Vamos a ver de que hoy les traigo un tema muy importante, que es sobre el guía espiritual. Hoy me levanté temprano, hoy es mi cumpleaños, muchos me han felicitado, muchas gracias a todas aquellas personas que se preocuparon, todos mis amigos, todos mis ahijados, todos mis seguidores, pues muchas gracias por todos aquellos que se tomaron su tiempo para felicitarme, para llamarme, para escribirme. Estoy muy contento con todo. Hoy me levanté temprano, estuve preparando toda la mañana, parte de la tarde, pues los 2 holocauns que voy a parir mañana. Y de luego entonces fui a Victoria's Secret y ahí compré unas colonias que yo mismo me regalé. Me encantan las colonias, me encantan las cremas que huelan dulce, a vainilla, a coco, a melón. Me compré colonias de todos tipos. Y luego entonces después fui con unas amistades que me invitaron por mi cumpleaños a comer. Estuve comiendo en Apple y ahí comí una comida americana muy rica. La pasé muy bien y ahora estoy con ustedes aquí antes de acostarme porque mañana me levanto tempranito para lo de los holocauns. Después tengo unas consultas que tengo que hacer. Si mañana domingo no paro. Y el lunes comienza mi faena diaria con las misas de mis 3 misas diarias. Es decir, hay veces 2, hay veces 3 en dependencia para todas las personas que tengo bastante cargado mi contenido de trabajo de este mes y parte del mes que viene. Porque el mes que viene voy, si Dios quiere, voy a estar también a principio de mes de enero. Voy a Chicago, debo ir a Chicago. Pues para todas las personas de Chicago, vamos a ver si Dios quiere, estaré por allá. Y allá desenvolveré el mundo espiritual. Hoy voy a hablar, gracias a Isela Aguirre, bendiciones para ti. Yaema, bendiciones también, muchas gracias, mi amor. Juana Parera también, muchas gracias, felicidades también. Gracias por felicitarme en este día de hoy de mi cumpleaños. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, un tema que quiero hablar sobre el guía espiritual. Esto es algo muy importante que quiero que sepas, pero lo primero que voy a decir es que recuerden de que hay muchos tipos de espiritismo. Está el espiritismo que trabajamos en Cuba, que es el espiritismo cruzado. En Cuba también se trabaja el espiritismo pues de cordón y se desenvuelve también el espiritismo científico. Son 3 tipos de espiritismo que se trabajan en Cuba, donde todos los cubanos, en dependencia del lugar que hayan nacido, del lugar que se hayan desenvuelto en su vida, de su crianza, pues van a practicar. Hay veces practican un tipo de espiritismo, uno solo. Hay cubanos que practican 2 o practican varios tipos. Digo esto porque hay personas, sin embargo, en las provincias occidentales, como es La Habana, Pinar del Río, Matanza, se ve mucho el espiritismo cruzado. El espiritismo cruzado, donde vamos a ver que para las provincias centrales y orientales predomina mucho el espiritismo de cordón. El espiritismo de cordón. Sin embargo, hay lugares que también se desenvuelven con el espiritismo científico. Estos 3 espiritismos van unidos de la mano. Estos 3 espiritismos pues trabajan por una sola función y una sola misión espiritual, que es alinear los muertos, desenvolver a las personas a través del mundo espiritual, ayudarlos a pues alinear su vida, a orientarse espiritualmente y a conocer sus espíritus. Ahora, la diferencia de un espiritismo de otro es que el espiritismo de cordón es un espiritismo donde es un poco más puro, donde las corrientes espirituales son mucho mayor, las plegarias son diferentes que las plegarias del espiritismo cruzado,
Sin embargo, el espiritismo de cordón es un espiritismo donde se trabaja de pie todo el tiempo, todos cogidos de la mano, van desenvolviendo en cordón y los espíritus trabajan unidos, los espíritus de todos los que están pues desenvolviendo el cordón espiritual, o como le llaman, el templo espiritual, porque ellos le llaman centros espirituales. Sin embargo, en La Habana se le llaman escuelitas de desarrollo espiritual. Es igual que el centro espiritual. Lo que pasa con el espiritismo cruzado, que el espiritismo cruzado se trabaja sentado. Es diferente, se tiene una bóveda diferente que la del espiritismo de cordón, porque ellos ponen una cruz, tienen otras formas de desenvolver el espiritismo. Sin embargo, es un espiritismo que va de la mano del espiritismo cruzado. Muchas personas que son de Oriente trabajan el espiritismo de cordón, sin embargo, también desenvuelven con el espiritismo cruzado. A diferencia de otros tipos de espiritismo, como el espiritismo marialeoncero, que es un espiritismo, por ejemplo, que se desenvuelve en Venezuela, las 21 divisiones que se desenvuelven mucho en República Dominicana, Haití, son tipos de espiritismo. El espiritismo americano, que se desenvuelve de la mesa con un solo vaso con agua. Sí, son distintos tipos de espiritismo, pero que a pesar que se trabajan diferente y tienen otras formas de ver el mundo espiritual, son hermanos, al igual que los tres tipos de espiritismo de Cuba. Todos los espiritismos tienen una sola función. Ningún espiritismo es mejor que otro. Todos son iguales. Lo que, por ejemplo, en Cuba, nosotros cuando desenvolvemos el mundo espiritual, tenemos un guía y los demás espíritus protectores. En Venezuela, por ejemplo, ellos ponen un vaso de agua por cada espíritu y está el espiritismo de trabajo, el espiritismo, el guía espiritual. Tienen diferentes formas de definir el cuadro espiritual. Sin embargo, es un respeto hacia ese tipo de espiritismo, porque cada cual desenvuelve la doctrina espiritual de acuerdo a sus costumbres, a su trascendencia. No somos nadie para venir a criticar ningún otro tipo de espiritismo. Lo que cada cual trabaja en base a la doctrina espiritual, a la trascendencia y la costumbre que sus ancestros le inculcaron y que su trascendencia de su país desenvolvió en el mundo espiritual. Es decir, no podemos hoy criticar a ningún venezolano, no podemos criticar hoy a ningún dominicano porque trabaja en las 21 divisiones, porque son diferentes tipos de espiritismo que todos son uno solo. La esencia espiritual del espíritu es ayudar, es alinear, es desenvolver a la persona, es cuidar, proteger, encaminar, guiar. Esa es la esencia netamente del espíritu. Dígase que sea el guía a los demás espíritus protectores. Ahora, hoy yo voy a hablar sobre el guía espiritual. El guía espiritual que quiero que todos aprendan en base al espiritismo cruzado, que es el espiritismo que yo profeso. El guía espiritual, desde que usted está en el vientre de su madre, usted tiene un conjunto de espíritus, los cuales Dios dispone desde que usted está en el vientre de su mamá. Es decir, cuando su mamá se formó en el vientre de su mamá, ya Dios dispuso de un conjunto de espíritus que iban a guiar su vida, que iban a trascender con usted desde que usted nazca hasta que usted muera. Y aun cuando usted muera, muchos de estos espíritus pueden quedarse en la tierra para desenvolver cosas terrenales que no pudieron desenvolver, no pudieron cumplimentar, no pudieron completar como su misión espiritual, como Dios le mandó. Entonces vamos a ver que según el espiritismo cruzado, Dios dice que tenemos un guía y los más espíritus protectores. Este guía espiritual es el espíritu que va a guiar nuestro cordón espiritual. El guía espiritual es el espíritu que es el que va a orientar, va a equilibrar todas las corrientes espirituales de todo nuestro cordón espiritual. Es el que va a determinar ante una situación dada que usted esté pasando, dígase que sea una situación negativa o una situación positiva, el que va a determinar qué espíritu es el que va a enfrentar esta situación con usted y quién es el que le va a resolver su problema. Es decir, que no necesariamente el guía espiritual tiene que enfrentar todos los problemas que usted tenga. Él es el guía espiritual. Es el que guía nuestro cordón espiritual. Por lo que si usted mañana tiene un problema y su guía espiritual determina que tenga que ser un espíritu árabe el que se va a enfrentar a ese problema suyo, usted pues la asistencia, usted la va a poner a ese espíritu porque es el que le va a resolver su problema. Ahora, este guía espiritual, ¿quién puede ser nuestro guía espiritual? Cualquier espíritu que Dios determine que sea su guía espiritual. El guía espiritual no necesariamente tiene que ser un tipo de espíritu específico.
Eso es un error garrafal. Ahora, nuestro guía espiritual siempre va a ser un espíritu, un alto nivel de luz. El guía espiritual no puede ser ningún espíritu familiar que muera después que usted nació. Es decir, el guía espiritual tiene que ser un espíritu que haya reencarnado en usted, pero que haya muerto mucho antes que usted naciera. Hay personas, yo me he encontrado personas que hay espíritus familiares que pueden ser el guía espiritual de la persona. Siempre y cuando esta persona murió antes que usted naciera, si Dios determinó en un momento determinado que su bisabuela pueda ser su guía espiritual, pues puede ser su guía espiritual. Porque no hay una definición ni un concepto de que el guía espiritual tiene que ser un espíritu específico. El guía espiritual puede ser cualquier espíritu de nuestro, que Dios determine, pero que haya muerto mucho antes que usted haya nacido. Es decir, que el guía espiritual casi siempre vemos que puede ser una monja, que puede ser una gitana, que puede ser un indio, que puede ser un árabe, que puede ser un abogado, que puede ser un médico. El guía espiritual es cualquier espíritu que Dios determinó que sea su guía espiritual. Ahora, sí hay que saber que este guía espiritual es el que va a guiar nuestro cuadro espiritual. Es el que va a mantener las corrientes equilibradas de cada espíritu en nuestro cuadro espiritual. Y es el que te va a llevar a que tu luz llegue siempre por el camino indicado, es decir, que usted coja un camino recto, un camino bajo una orientación de los espíritus perfecta. Es decir, usted siempre va a hacer la voluntad de los espíritus de su cuadro espiritual. Y usted va a lograr lo que en el destino y usted sepa alinear de lo que Dios ponga, pero lo que usted también sepa alinear en su vida. Porque para eso los espíritus nos guían, nos alertan, nos desenvuelven. Y a través de las misas, a través de sueños, a través de los espiritistas, que son los canales, los mensajeros de los espíritus, nos transmiten los mensajes. Esto es muy importante conocerlo. Ahora, el guía espiritual pasa a infungir su papel fundamental cuando usted hace la coronación espiritual. Cuando usted hace la coronación espiritual, su guía siempre va a estar ahí, pero es donde él va a centralizar su poder como guía espiritual, porque ya usted está, pues, haciendo la coronación espiritual y su cuadro espiritual pasa a coger una alineación espiritual y su guía pasa a coger la posición de batuta, de líder en su cordón espiritual, pasa a afianzarse su posición ante los ojos de Dios, porque ya usted se hizo su coronación espiritual. Recuerden que en este mundo espiritual, como en todos los mundos, primero se gatea, después se camina y después se corre. Usted tiene que primero hacer las misas de investigación espiritual, donde usted conozca a profundidad todos los espíritus de su cuadro espiritual, pero también usted conozca quién es su guía espiritual. Usted sepa. Ahora, a mí en particular, a mí personalmente, me gusta ponerle una copa dedicada a mi guía espiritual, aparte en la bóveda espiritual, o se la pongo en alto. Y en esta copa, como él es el guía, es el que tiene que tener la luz, la fuerza para poder ver, encaminar y guiar todo mi cordón espiritual, pues en esta copa yo le pongo una clara de huevo de vez en cuando, o le pongo un poquitico de alumbre, le pongo 3 espigas de azucena, le pongo pues 3 girasoles, y le pido a mi guía que con esa clara de huevo, pues a nombre de Santa Clara Aclaradora, siempre tenga mi camino con una claridad, pues que florezca mi vida, que con esas azucenas susane todas las penas, que con esos girasoles giren las cosas buenas a mi vida. Es decir, le pongo una asistencia directa a mi guía para darle más fuerza, más luz y más entendimiento espiritual a mi guía espiritual. Esto es algo muy importante que tenemos que aprender, de que hay veces en este mundo, pues con pocas cosas se logran grandes cosas. Es decir, que sin la licencia, sin la autorización de su guía espiritual, ningún espíritu de su cuadro espiritual puede hacer nada. Porque su guía espiritual es el que está determinado ante los ojos de Dios y ante el mandato de Dios para guiar su cordón espiritual, para mantener las corrientes equilibradas de cada espíritu. Es el que va a determinar, si usted mañana tiene un problema en un hospital, usted está enfermo, su guía espiritual es el que va a decir, bueno, el espíritu que se va a hacer responsable es el médico que él tiene en su cordón espiritual. Usted va a ir, va a ayudar, o es la monja, o es el africano. Sin la licencia de su guía espiritual, ningún espíritu de su cuadro espiritual puede hacer nada. Porque todos los espíritus tienen que tener la licencia del guía, y todos en general, hasta el guía, tienen que tener el permiso de Dios para hacer cualquier cosa. Porque más que Dios no puede nadie. Recuerden que Dios tiene que estar presente en nuestra bóveda espiritual.
Si nuestra copa de nuestra boda espiritual no tiene Jesucristo, pues nada infunge. Primero Dios antes que todas las cosas. Dios está presente, como dicen los muertos, Zambia arriba, Zambia abajo y Zambia a los cuatro costados. Sin Dios no hay nada. Dios primero, Dios delante y Dios por siempre. Es decir, en el mundo espiritual Dios tiene que estar presente. Y en el mundo espiritual el que más puede es Dios. Y los espíritus se basan de ese poder de Dios, de esa licencia que Dios le da para venir a desenvolvernos en nuestra vida. El guía espiritual es un espíritu que es de mucha importancia en nuestra vida. Porque usted siempre tiene que mantener equilibrado ese guía espiritual, que su corriente siempre tiene que hacer que esa corriente espiritual que este guía tenga, pues la tenga con una gran claridad, con un gran desenvolvimiento. Por eso es que yo le pongo una copa siempre dedicada a mi guía espiritual. ¿Para qué? Para que a través de esta copa yo poderle hacer un tratamiento espiritual especial a ese guía, para que siempre tenga la fuerza, la luz, el alcance, el desenvolvimiento, para que pueda desenvolver mi cuadro espiritual, pero que para que ese guía, con todo su conocimiento y toda su guía espiritual, toda su luz, pueda abrir mi camino en luz, en armonía, en estabilidad, en firmeza, pueda mantenerme un equilibrio en mi cordón espiritual, pero también pueda centralizar todas esas fuerzas de mis espíritus en función del bien, de la luz, del desenvolvimiento, de mi salud, de mi estabilidad y de mi firmeza. Fíjese la importancia del guía espiritual. Ahora, usted tiene que saber quién es su guía espiritual. Usted tiene que saber quién es su guía espiritual para que usted sepa cómo atender a este espíritu. De ahí la importancia de las misas investigativas, de cómo vamos a investigar cada espíritu de nuestro cuadro espiritual, siempre sabiendo que el mundo espiritual, recuerden que es de lo sencillo. Este mundo espiritual es millonario en lo poco, es decir, en las flores, en el incienso, en la clara de huevo, en el alumbre, en el bálsamo tranquilo, en el tabaco, en el aguardiente, en la cascarilla, en el perfume. El mundo espiritual es rico en lo sencillo. Y todos estos elementos espirituales que utilizamos para desenvolver los espíritus son los que van a fortificar a mis espíritus. Pero usted también tiene que hacerle misas por la iglesia a su guía espiritual, a todos los demás espíritus, su cuadro espiritual, misas espirituales, misas por la iglesia. Dígase las misas por la iglesia pagada y robada. No solamente se hacen las misas por la iglesia, a los espíritus familiares, también a los espíritus de nuestro cordón espiritual. Yo voy a la iglesia y le doy al cura Francisca Siete Sayas, Cipriano, le doy todos los espíritus de mi cuadro espiritual para que también los mencionen, para que le den la luz y la fuerza a los espíritus de nuestro cuadro espiritual. Ahora, también nuestros baños depurativos, que sepamos capaz de darnos, de limpiar nuestra casa, limpiar nuestro aura, de encaminar nuestra vida, esto es lo que va a fortificar al espíritu. Recuerden que el espíritu, el alimento del espíritu es la flor, la luz, el sentarnos en nuestra voz espiritual, el rezar nuestras oraciones, el cantar nuestras plegarias, el encender mi incienso, pues desenvolver mi mundo espiritual. Cuando usted desenvuelve su mundo espiritual, usted le da luz y fuerza a su vida espiritual y a todos los espíritus de su cordón espiritual. Esto es algo muy importante que tenemos que comprender. Lo primero que usted tiene que saber quién es su guía espiritual, cómo se llama, cómo se atiende, qué le gusta, porque si su guía espiritual es un médico, todos los guías espirituales no llevan las mismas atenciones. Si su guía espiritual a lo mejor es una monja, usted tiene que dar otro tipo de atención a la monja. Si su guía espiritual es un árabe, es otro tipo. Si su guía espiritual es un abogado, pues usted tiene que darle la atención al guía espiritual como él lo lleva. Recuerden que todos no tienen. El cordón espiritual de cada persona es único, nunca es igual que el de todo el mundo. Es parecido, pero no son iguales. Esto es algo muy importante que tenemos que aprender a conocer. El conocer a profundidad cada espíritu de nuestro cuadro espiritual. El conocer a profundidad cómo atenderlos, cómo se llaman, cómo se visten, para darle mejores atenciones a estos espíritus. Siempre lo digo y siempre lo rectifico, que no hay mejor luz, mejor fuerza y mejor desenvolvimiento a su cuadro espiritual que el que usted mismo sea capaz de darle, sentándose en su voz espiritual, pues creando un ambiente armónico espiritual, poniendo flores, incienso, echando humo de tabaco, cambiando mis vasos, desenvolviendo el mundo espiritual. Esto es algo muy importante porque con pocas cosas se logran grandes cosas, pero hay que meditar. La meditación es algo que amplía nuestro tercer ojo espiritual. Hay que aprender a comunicarnos con nuestros espíritus, tener una interacción con ellos para que la luz, sentir las buenas vibras, equilibrar pues esas corrientes espirituales que nuestros espíritus nos brindan, pero siempre hay que hacer el bien. Recuerden que el que bien hace, bien acaba, el que mal hace, mal termina.
haga el bien, ayuda a todo el necesitado, siempre trate de actuar con la luz, con el corazón, siempre, nunca invente lo que no vea ni finja lo que no le da, actúe siempre con mucha cautela, pero hay que siempre hacer el bien. No engañe nunca a nadie, esto es algo muy importante que hay que aprender, que el espiritismo no es de internet. Ahora hoy en día que me he quedado maravillado, porque yo no voy a volver a tocar el tema, porque ya las personas hacen lo que quieren, son mayores de edad, están haciendo escuelitas de desarrollo online. Las escuelitas de desarrollo no se hacen online, vuelvo y lo repito, se hacen presente la persona. Porque si la persona del lado allá del teléfono le da una sirimba, ¿cómo usted lo va a atender? ¿Cómo le va a educar ese espíritu? ¿Cómo usted le va a dar? Entonces eso es un disparate, eso es estafa. Yo no critico a nadie que la haga, yo pues, cada cual haga lo que quiera, pero mi criterio muy personal no lo voy a cambiar, no se hace online, hay que hacer las cosas bien hechas, el espiritismo no es de online, nunca existió el espiritismo online, qué cosa es eso, es un disparate. Entonces hay que tratar de hacer las cosas bien hechas. El espiritismo es presente en la persona, pero hay que actuar con mucho amor, porque el espiritismo es amor, es luz, el espiritismo es desenvolvimiento espiritual. Y usted, si no tiene a la persona presente, no va a sentir lo que tiene esta persona, no va a poder desenvolverlo espiritualmente. Esto es algo muy importante que tenemos que aprender. Danley, bendiciones para ti. Cuba Cultura, bendiciones para ti. Mar Azul, bendiciones, y para todos los que me están mirando. Esa es la función de nuestro guía espiritual. Por eso de ahí la importancia que tenemos que aprender a atender nuestro guía espiritual. Y vuelvo y repito, porque muchas personas tienden a confundir este tema y a confundir a otros. El guía espiritual es cualquier espíritu que Dios determine que sea su guía espiritual. No hay un espíritu en específico que tiene que ser el guía espiritual. Es cualquier espíritu que Dios determine. Lo que este espíritu tiene que haberse muerto antes de usted nacer. Es decir, si usted mañana tiene una bisabuela que murió antes de usted nacer y Dios determinó que sea su guía espiritual, puede ser su guía espiritual. El guía espiritual puede ser lo mismo una monja, un indio, un árabe, un abogado, un médico, un espíritu de nuestra familia que haya muerto antes que nosotros hayamos nacido, cualquier espíritu que haya muerto antes que nosotros nacimos, que Dios determine que sea nuestro guía espiritual. No permitan que más lo confundan. Traten de conocer a profundidad sus espíritus para que puedan darle mejores atenciones y puedan buscar una alineación en su cuadro espiritual. Porque mientras mejor usted atienda a sus espíritus, mientras más usted conozca de ellos, mejor atención usted le va a dar a sus espíritus. Mejor los va a atender, más satisfechos se van a sentir, más luz, más fuerza y más desenvolvimiento espiritual ellos van a adquirir y van a desenvolver mejor su vida. Bendiciones para todos en esta noche. Les deseo una noche cargada de mucho amor. Recuerden que hoy es sábado, un día de pasarla en compañía de todos sus seres queridos, en toda su familia. Siempre traten de estar unidos. Este año, pues los espíritus hablan que hay que buscar mucho la unión de la familia, la unión religiosa, la unión de todos los hermanos espirituales. Este año hay que buscar mucho la unión y este año hay que dar mucho amor para que el año que viene entre mucha buena prosperidad para todos, entre muchas bendiciones. Recuerden siempre que aprendemos hasta un niño pequeño, la verdad absoluta no la sabe nadie, pero que cada día el sol sale para todo el mundo. Nunca pierda la fe, siempre actúe con mucha energía, actúe con muchas buenas vibras, siempre en base a las metas que usted quiera alcanzar. La perseverancia es algo muy fundamental dentro de nuestra vida. Y usted que me está mirando, que sé que aún se siente un poco atormentado porque no le encuentra solución a su vida, pues medite, cierre sus ojos, evóquese a Dios, evóquese a los espíritus y pida la ayuda pues de la divina providencia. Pida la ayuda de los 14 santos auxiliares, pida la ayuda de todos los espíritus de su cordón espiritual, pida la ayuda de todos los espíritus ancestrales, familiares, que hoy siempre están ahí dispuestos a ayudar a toda su familia. Y usted verá que irradiará su vida un rayo de luz. Tenga mucha fe, sea perseverante y verá la luz. Cuando usted siempre mira para atrás, siempre hay alguien que está peor que usted. No pierda la fe. Pero en la vida hay veces hay que ser conformista y dé gracias todos los días, dé gracias por estar vivo, damos gracias por comernos la comida que nos comemos, damos gracias por la familia que tenemos, por todos los amigos, todas las personas que nos quieren bien y también damos gracias por todo aquel que nos desea el mal, pero nunca le desee el mal a nadie. Deséele siempre mucha salud,
muchas buenas vibras, para que siempre tengan salud, para que vean todos sus sueños alcanzados y todas sus metas cumplidas. Dios premia las buenas acciones. El mejor no es aquel que más tiene, el mejor es aquel que mejor obra. Aquel que obra con el corazón, que es sencillo, humilde y transparente ante los ojos de Dios, ese es el mejor. Bendiciones para todos en esta noche, José Somatón.